Hola, hola, bienvenido, bienvenidas a un nuevo capítulo de América Dialoga, este espacio para comprender nuestro continente en disputa. América Dialoga, un espacio de la Fundación Segundo Paso para nuestra América. Hoy vamos a profundizar sobre una nación del sur del continente de la que muy poco se habla, lo cual no quiere decir que pasen muchas cosas desde lo político, desde lo social, desde lo económico y algunas extremadamente graves que tienen sin duda sus arañas dentro del continente y fuera de él. Nos referimos a Paraguay y para ello vamos a hablar con el senador por el Frente Guazú y Coalición de Movimientos de Izquierda y Campesinos, Sixto Pereira. Nos acompaña desde Paraguay en la región de Curuguatí, que tiene un profundo significado para la lucha campesina por la tierra. Ya le vamos a preguntar de eso. Senador, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Tatiana, saludo desde Paraguay, buenas tardes. Y lo tengo que decir, estoy en el lugar histórico donde se planificó desde los grandes grupos económicos, los intereses norteamericanos, donde se preparó el montaje para la masacre de Curuguatí. Estoy en Curuguatí, en un lugar histórico donde se preparó ese asesinato político de varios compatriotas para despojarlo a Lugo del gobierno. Desde ese lugar estoy contigo, Tatiana, y con la teleaudiencia. Senador, y además el lugar en donde se planificó la excusa para derrocar al gobierno del presidente Lugo. Asimismo, hay que entender que en el caso del laboratorio político de los golpes, que fue contra Zelaya en Honduras, luego se hizo la experiencia en Paraguay, es un golpe político parlamentario express, donde no había razones políticas, no había crisis, se montó porque el gobierno democrático de Lugo coincidía en una alianza con organizaciones políticas de derecha, el Partido Liberal Radical Auténtico, sobre 5 o 6 puntos. Tema de la soberanía, defensa de la soberanía energética, redefinir el rol del Estado cuando que post dictadura fue instalado en toda América Latina y en Paraguay no es excepción, las políticas neoliberales, que el Estado sea un medio para los grupos económicos y excluir de las políticas públicas a la mayoría de la población, que es agua, que es energía, que es trabajo, que es educación, darle garantía. Eso Lugo redefinió y reorientó como política económica. Y Paraguay inserto en la región, en el mundo, sin barreras políticas e ideológicas. Me acuerdo que los intereses norteamericanos sugerían a Lugo que no se formalizara la relación ni con China Popular y menos con Irán. Fueron los elementos de fondo desde los intereses norteamericanos y de los grupos económicos, porque en Paraguay no había revolución, en Paraguay solamente se diseñaba esas políticas sociales, redefinición desde el Estado para la atención a todo el segmento social económico del país. Y hubo avance importante en democracia. Paraguay integrado dentro de lo que significa como integración regional para reivindicar la soberanía energética que se tiene en común tanto con Argentina como Brasil, recuperar el tratado, lo que dice manejo equitativo y que sea de libre mercado el tema de uso de la energía. Pero, como siempre digo, en Paraguay también no es excepción que el tema de la narcopolítica, narcoestado, está ya inserto en los poderes del Estado. El Congreso, hay varios curules usados directamente por los traficantes y o financiados por los traficantes. Entonces, eso también no es una cosa fortuita. Se dio el caso de la transnacionalización del tema de la mafia, el tema del narcotráfico, por ejemplo, el caso del asesinato en Colombia de un fiscal, como el caso también ahora de Marcet, que es Uruguay. Uruguay que no es una cosa, una isla aparte. El presidente de la calle es financiado desde Paraguay por los grupos económicos. El grupo económico me refiero al narcotráfico. El Marcet está enquistado en el Estado uruguayo para
facilitarle, por ejemplo, pasaporte y que hacía relación con Paraguay. Gente del gobierno, de la Cancillería, vicecancillería, está ligado con el tema de Marcet, con el tema narcotráfico en Paraguay, cuando se le facilitó y o compraron tierras, por ejemplo, para limpiar. Y el lavado, o sea, el narcotráfico no es una cosa que se desarrolla en los países, es la transnacionalización, igual ya como una empresa transnacional, no sé, Coca-Cola, Netflix, etcétera. Entonces tampoco es una disputa de bloques. Paraguay no está exento. Paraguay, dije en los momentos electorales, te acordarás, Tatiana, cuando estuve en el estudio en Venezuela, decía de que en Paraguay se disputa el tema geopolítico. Geopolítico en el sentido de que los intereses norteamericanos sobre el tema hidrovía usaba como una cuestión de tránsito de los importadores, exportadores de los grupos económicos. Y instalarse la Fuerza Armada Norteamericana para tratar de desplazamiento rápido. En Paraguay hay que entender que hay la embajada, la infraestructura norteamericana es el búnker más grande en la región. Ahora está empezando de vuelta a moverse una pista de aterrizaje en el norte del país, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de los intereses. Entonces hay una vinculación, no es casual, con Macri, con Bolsonaro, con Israel. O sea, todo este tema de disputa de Rusia, Ucrania, de Israel, Palestina, no hay que entender como una cosa aislada. Hay que entender que es una disputa del monopólico hegemonista de los intereses norteamericanos versus una multipolaridad entre los intereses que puede permitir democratizar más, que sea más abierto, más para desarrollar cada país. El tema China popular, Paraguay tiene 60% de triangulación de ida y de vuelta, por ejemplo, de productos materia prima y que se trae vía Argentina, digo, corrigiendo, vía Uruguay o vía Brasil. O sea, China, India, los países africanos, el mundo árabe, o sea, el BRIC como tal. Entonces ofrece oportunidades y ventajas para los países respetando la autodeterminación y la complementariedad para desarrollarse. Es tal cual como lo planteamos en este espacio, es que es un continente en disputa y en esta oportunidad, en este ejercicio de análisis que hacemos con usted, senador, pues Paraguay es parte de todo ello. Uno de los puntos para resaltar, muy invisibilizado por los medios o la media corporativa en nuestra América Latina, los tremendos escándalos que suben además como espuma vinculados del narcotráfico, de actores directos del narcotráfico, de lavado de dinero, con actores legales y que la mayoría de ellos están nucleados en el Partido Colorado, un Partido Colorado que lleva casi un siglo en el poder, salvo el momento, el paréntesis del Frente Guazú con el presidente Lugo, Fernando Lugo. ¿Qué sucede en este momento? ¿Usted cómo nos ofrece esta radiografía de este escándalo que crece como espuma del narcotráfico que vincula directamente al expresidente Horacio Cartes? No, acá el país está en este momento copado por la mafia, por el lavado. ¿Cómo digo eso? La política, ¿por qué no se le lleva, entre comillas, a Cartes? ¿Por qué no se le procesa? Porque es servil a los grandes intereses del bloque norteamericano. Eso no hay que aplica bien las políticas neoliberales, jugó con el tema de la militarización del país, se jugó con la cuestión de privatización de las grandes, endeudó al país, se utilizó y se facilitó, por ejemplo, para el tema del lavado, el tema de la tierra, el tema de la sojización, la producción sojera, ganadera, tema de deporte, o sea, hay un montón de elementos y que el Estado ya está manejado, el Congreso es manejado por el Partido Colorado y ligado a la mafia. El Poder Judicial también responde a eso, la fuerza, gran parte de la Fuerza Armada o gran parte de la seguridad interna, la policía y o la propia fiscalía. O sea, eso está manejado, el Paraguay está manejado por esos intereses y responde a la lógica neoliberal y la política neoliberal también la posición que asume
el actual gobierno con relación al tema Israel, con relación al tema Ucrania apoyando, con el tema Milei, que es parte importante, decía yo, en el tema de la integración, hay que, los países de la región tenían que abordar y asumir el tema electoral paraguayo como si fuera suyo, por el tema de la integración y lo que significaba la disputa del bloque hegemónico con los norteamericanos. Y decía también que esa camuflallada que se generó con el tema de peaje del uso del río, etcétera, con la Argentina, era para apoyar a Milei. O sea que acá hay una cuestión del conservadurismo, el fascismo y la ultraderecha instalado acá en la Argentina, lo que sucedió con las elecciones. Entonces hay que tener desde esa mirada. Entonces las políticas norteamericanas de exclusión, de disputa con el bloque multipolar, ganó terreno en Paraguay y ganó terreno en la Argentina. Hay que ver qué hacer frente a eso. La izquierda tenemos que hacer una lectura crítica. La izquierda, el campo popular fragmentado, tenemos que volver a rediscutir y decía yo siempre en todas partes que hay que tener un bisturí, hay que hacer una cirugía profunda, autocrítica. ¿Por qué ganó Milei? Entonces, ¿por qué ganó Peña? Nosotros, una fracción de la izquierda, fue con la derecha para disputar supuestamente al cartismo, perder nuestra propia identidad y nosotros, sin embargo, sin perder nuestra identidad, habíamos planteado que sea una cuestión de acuerdo con la derecha, pero bien, bien preciso y claro. El tema de la soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, pero no se dio y hubo fractura. Entonces necesitamos agarrar el bisturí, el campo popular y la izquierda, hacer una autocrítica y no buscar solamente decir, bueno, acá el tema Milei o el caso Peña ganó por el tema mediático. No, no, es simplemente una cuestión de redes, es una cuestión porque tuvimos falencia y tenemos que hacer, volver en el caso paraguayo nuestro, cómo construimos el proyecto Lugo. El proyecto Lugo surgió desde las bases, una discusión de conversatorio con el pueblo, sin discriminar por sus pensamientos políticos e ideológicos, sino el campo popular unido, proponer un proyecto, disputar el poder, disputar el Estado, para desde ahí desarrollar las políticas. ¿Dónde fallamos? Y fallamos desde el Estado, no debemos convertirnos en burócratas desde el Estado. Debemos utilizar ese espacio para fortalecer el campo popular como sostén y defensa del proyecto de democratización y de transformación desde abajo, con el gobierno, con el Estado, para buscar reducir la inequidad, la injusticia y buscar un mundo más habitable. Sobre todo, senador, cuando estamos viendo que en Paraguay históricamente hay una lucha intestina y una deuda enorme de los campesinos, los indígenas por la tierra. Eso es una lucha que sigue hoy. El caso de Curuguatí es una clara expresión de ello. ¿Qué necesita, para plantearlo en ejemplo, el Frente Guazú para volver a ese bisturí y a profundizar en lo que deben hacer para volver al camino de una coalición de izquierda directamente ligada con el campo popular? Lo presento como coalición del Frente Guazú para plantear un ejemplo. Y no tenemos otra salida ante la profundización de la inequidad. Paraguay tiene la concentración de tierra más escandalosa del mundo. Menos de 1% de la población controla y es el mecanismo del lavado. Y destinarse, por ejemplo, el tema de la producción cárnica, que debería ser dentro de la soberanía alimentaria garantizada al pueblo primero y luego para la exportación. Sin embargo, es el modelo de agronegocio o la soja, etcétera. Entonces debemos volver de donde estamos y debemos rediscutir con toda la fuerza, recomponer el campo popular y rediseñar el modelo de disputa con el poder. Porque acá el aliado anterior, digo siempre a la dirigencia, la cúpula oligárquica de los partidos, ya no pasa por ahí. Acá hay que construir desde las bases populares de los partidos tradicionales, pero que hay una cuestión de uno se puede volver a redefinirse como una cuestión del segmento social económico, desde la base de esos partidos oligárquicos
rediscutir, articular, proponer y disputar en el plano de la lucha social de masa y también en el escenario de disputa electoral. Y volver a discutir también el tema de lo que fue, por ejemplo, el Foro Social Mundial. El foro, lo último que se hizo fue en Caracas. Debe ser discutido cómo articularse y cómo complementarse y que se sienta que la lucha popular de los que se desarrollan en los países no son lucha aislada, debe ser una lucha dentro de la estrategia de internacionalización de la lucha popular, complementarse, sostenerse para buscar la victoria en cada país que se desarrolla. Así funciona la derecha, así funciona los agronegocios, así funciona el modelo hegemónico planteado del mundo unipolar de los intereses norteamericanos. Sí, senador, usted nos habla de esta lucha, pero esta lucha necesita expresión, necesita, por ejemplo, movilizaciones en las calles, y no solamente en época electoral, valga que por supuesto en época electoral, para recordar. El actual presidente, Santiago Peña, Santi Peña, ganó por una amplia diferencia al Partido Liberal, que iba en coalición, ya lo recordaba usted, con varios movimientos de la derecha, pero ganó por amplia diferencia, que de hecho no aparecía registrado en las encuestas que fuese a tener tan amplia distancia con Efraín Alegre. Así que esto necesita expresiones también en las calles e incentivos en las calles. ¿Qué pasa en Paraguay con respecto a eso? La dirigencia de los movimientos sociales agrarios, voy a referirme. Paraguay es 30% aún agricultura campesina. Hay 120.000 familias de pueblos indígenas originarios. Hay más de 2.000 asentamientos urbanos que fueron expulsados de la agricultura campesina y que son los movimientos barriales, los movimientos sin techo, sin tierra y sin trabajo. Hay una desocupación galopante de la población económicamente activa, casi 13%. Entonces hay que discutir con ellos y hacer el bisturí y la cirugía también y articular desde la calle, que la agricultura campesina sea expresión política desde el Estado, que los movimientos de los pueblos originarios también tenga expresión y no sea mendicante como ahora. Se lo trata como mendigo. Hace desde post dictadura, salvo la excepción del gobierno de Lugo, siempre fue tratado como una cuestión de asistencialismo puro. Entonces, hay que disputar desde la calle, que tenga investigación, que tenga financiamiento, que tenga infraestructura, que se industrialice y que tenga mercado interno y externo dentro de la estrategia de la soberanía política y económica. Eso debe ser discutido, redefinido con las dirigencias populares de los movimientos de masa. Ese es un desafío entonces que hay en adelante, ya de cara al próximo proceso electoral. Recordar que la participación no se da o no debería darse solamente para el proceso de ejercer el derecho al voto. Hay un tema, senador, con respecto a su reflexión del narcotráfico, del que quiero consultarle, porque durante los últimos meses sí ha sido tremenda noticia y escándalo que ha sacudido la política interior de Uruguay por el narcotráfico ante uno de los más poderosos narcotraficantes de Uruguay, que es el señor Marcet, prófugo de la justicia. ¿Qué relación directa existe entre este narcotraficante y el narcotráfico en Paraguay? El Marcet, voy a darle algunos elementos. Acá tengo presente uno de los referentes importantes en el gobierno de la calle es Bordaberry. Y Bordaberry está ligado con el abogado de Marcet. Y este Bordaberry, uno de los parientes, está casado con la hermana de Horacio Cartes, Sara Cartes. Esto tiene vínculo con el tema deportivo. Por ejemplo, Marcet, el narcotráfico, maneja y usa la estructura del partido fútbol, del Club Nacional de Uruguay. Lo mismo acá en Paraguay tiene vínculo con Carte, que tiene manejado el Club Libertad. Y otro ligado a Carte, que ahora es senador, pero senador con restricción, pero participa. Como uno investigado por el tema del narcotráfico no pierde
no pierde la investidura. Está ligado a un club de la capital importante, donde jugaba este Marcet, era deportista, jugador. Entonces, y la Conmebol, que es la articulación latinoamericana del tema fútbol, está manejado también y está inserto estos personajes. O sea, no es una cosa circunstancial, o sea, todo queda entre familias. En el mundo del narcotráfico, apoderarse del Estado y manejar es transnacionalizado. Entonces, alguien saca la nariz para investigar, entonces se le liquida, como fue el tema de Pechi, que le mataron en Colombia. Entonces le dicen desde acá, desde Paraguay, bueno, liquídenlo ahí y bueno, se encarga los amigos y los de socios de negocio en Colombia. Entonces, en un lugar, en el corazón de donde se prepara el tema del Plan Colombia, el tema en el lugar más seguro, ahí lo liquidan. Es un mensaje para los norteamericanos, los gringos, y es un mensaje para quienes quieran y tengan la osadía de investigar. O sea que el caso Marcel no es una cosa circunstancial, está ligado en el Estado de Uruguay, en el poder del Uruguay y ligado al poder de Paraguay. Y así también el tema de la Argentina, el tema Macri, el tema Milei, el tema Bolsonaro de Brasil. O sea, no es una cosa circunstancial, casual, es una cuestión ya transnacionalizada. Así hay que disputarlo. Y ese es el bloque del mundo unipolar y ese nosotros queremos democratizar por el BRIC, que es la multipolaridad y que es parte de esa estrategia de la globalización. Y la globalización es una cuestión abrir fronteras sin condicionamiento de tinte político e ideológico. Es que en la llamada globalización, como la plantean Rusia, China, India, bueno, el bloque BRICS Plus, ahora que a partir del 1 de enero que se amplía, tiene una característica totalmente distinta, porque no busca ni invadir, ni generar guerras, ni desestabilización, sino todo lo contrario, buscar oportunidades para los pueblos del mundo. Por último, me hablabas de Estados Unidos, senador, pero parece entonces que hay una doble vía o distintos sectores en Estados Unidos y su percepción con respecto al Paraguay, porque desde Estados Unidos fue declarado persona non grata el expresidente Horacio Cartes y hay abierta una investigación de él y parte de su familia por lavado de activos dentro de Estados Unidos. Así que parece que hay una doble vía. ¿Eso cómo se entiende? Yo tengo mi propia lectura y proyección sobre el tema supuesta llevada de Cartes a Estados Unidos, ¿no? Mientras le sirva a la ultraderecha, mientras le sirva a los grupos económicos, mientras le sirva a los intereses de las transnacionales, mientras siga el libreto de los intereses norteamericanos, rol del Estado, achicamiento, privatización de la salud, la educación, etcétera, mientras sirva el aislamiento de los países árabes, Venezuela, etcétera. Mientras responda a eso, nadie le va a llevar a Cartes. El problema interno del Partido Colorado no es una cuestión de que el grupo de Cartes es exclusivo del tema narcotráfico. Eso es transversal al resto del partido de Mario Aldo Benítez, es transversal a varios grupos económicos del gremio económico, es transversal a la cúpula oligárquica de los partidos, tanto Patria Querida como el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, la mafia y el narcotráfico está enquistado en todos los sectores. Hay honrosas excepciones. Entonces, mientras exista esa actitud servil de Cartes para las corporaciones transnacionales y jugarse a desintegrar el proceso de integración, jugar al mundo unipolar y no a la multipolaridad que necesita más Paraguay para desarrollarse, no le van a llevar a Cartes. Así de simple, porque Estados Unidos, los intereses norteamericanos tampoco es una cuestión santa. La disputa de la DEA, la disputa de la CIA, son disputas de posicionamiento y disputas de negocio y de tráfico. Entonces, mientras haya eso, el libreto cumplido al pie de la letra con Cartes, con los intereses, no, nadie lo va a llevar.
todo esto, lo que sucede en Paraguay, senador, agradecerle por este tiempo. Usted nos ha presentado esta radiografía de todo lo que sucede en un país, reiteramos, muy invisibilizado por los medios y las corporaciones hegemónicas en nuestra América Latina, lo cual no quiere decir que pasan una cantidad de cosas extremadamente graves. Prácticamente usted nos está hablando que hay un narcoestado, pero también hay una organización popular que está muy preocupada y ocupada por avanzar y volver a asumir este proceso que le corresponde históricamente. Muchas gracias por eso. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vea nuestra audiencia. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.